bastante sabias tus palabras. Es cierto, jóvenes, uno tiene que aprovechar mucho el esfuerzo de, de nuestros padres. Yo recuerdo que cuando terminé el colegio, eh, era deportista, hacía lucha libre en la Viena. Y, y en la UTP nos ofrecían beca por ser deportistas calificados. Eh, y ya pues yo le dije a mi papá, y me acuerdo que los primeros 5 meses que me preparé, solamente iba a clases, ¿no? No repasaba, más estaba pensando en el deporte, en competir. Luego dejé, me acuerdo ese ciclo, y como dice Estefanía, tuve que ponderar, ¿no? ¿Qué quería en mi vida? Y tuve que dejar de hacer deporte, ¿no? Para dedicarme y para enfocarme a estudiar solamente. Y claro, uno deja muchas cosas, ¿no? Que quiere hacer y luego las retoma, porque no es justo que un padre pague, digamos, una academia y que uno no la aproveche, ¿no? Correcto. Entonces me parece que ustedes deben tener en claro, yo creo bastante en la sinceridad que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? No hay que engañarnos. Es un poco duro lo que voy a decir, pero el estudio no es para todos, jóvenes, ¿no? El estudio no es para todos. Tiene que gustarte, yo creo, ¿no? Yo tengo amigos que trabajan en Gamarra, son empresarios y ganan más que yo, ¿no? Y esto que yo no gano poco, ¿ah? Yo estoy ahorita en la Universidad de Lima, en Cayetano, ¿no? Pero me gusta lo que hago. Ahora estoy un poco de vacaciones en la universidad, estoy leyendo sobre racismo, ¿no? Tiene que gustarte, ¿no? Por ejemplo, leí en la mañana, ayer en la tarde llevé a mi hija a sus clases de vóley, fuimos a cenar, la dejé, volví, 10 de la noche hasta 12 de la noche, ¿no? Un día le llevo a sus clases de inglés, tempranísimo, he vuelto, me he puesto a avanzar un poco, mientras ellas no, digamos, también avanzan su clase de inglés. Entonces tienes que, digamos, tiene que gustar, tiene que gustar, ¿no? Entonces, no hay que engañarnos, no hay que engañarnos, ¿no? Entonces, cuando a ti te gusta, yo recuerdo, creo que Estefanía, si no me equivoco, está estudiando Derecho, si mal no recuerdo, yo en los veranos me iba a la Facultad de Derecho a leer, ¿no? A leer vacaciones. Me gustaban mucho las vacaciones en San Marcos, porque en el ciclo tú lees lo que el profesor te da a leer. Pero por ahí te quedan textos que tú lees un capítulo y te llaman la atención, y en el verano, digamos, me desquitaba. Leía todo el texto, leía otros autores. Así que cuando tú le pones mucha pasión a lo que haces, imagínense, yo he estudiado filosofía, ¿no? Te va bien, ¿no? Te va bien, pero tienes que ser muy comprometido, ¿no? Y bueno, en la academia también, ¿no? También, ¿no? Muy bien, así que jóvenes, está bien. Ah, ya está muy bien, Anthony, está muy bien que, digamos, usted se cubra, ¿no? Sus, sus costos. Bueno, yo tuve el apoyo de mis padres, ¿no? Así que, digamos, igual así ustedes se cubran con mucha más razón, ¿no? Tienen que tener esa conciencia, ¿no? Muy bien, así es. Muy bien, jóvenes, entonces recuerden su meta, recuerden su método de estudio, ¿correcto? Muy bien. El día de hoy nos toca, amados jóvenes, la semana 3 de este ciclo de letras, ¿correcto? ¿No? Entonces tenemos, bueno, en realidad clase 3, la semana es 2, filosofía moderna hoy día miércoles y sábado filosofía contemporánea, ¿correcto? Vamos a ver 3 autores, bueno, 4, ¿no? Descartes, Locke, Hume y Kant, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Buenas tardes, Ariadna, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, ya les he dicho que el abordaje que vamos a aprender o emprender, para ser más preciso, jóvenes, es un abordaje histórico, ¿correcto? Un abordaje histórico. Entonces, como no sabemos qué es la filosofía en sentido estricto, lo que estamos haciendo, les dije, es ver un poco lo que han hecho los filósofos en el decurso de los siglos. Vimos filosofía antigua,
A ver, ¿a qué filósofo vimos la semana pasada? Dígame un nombre, por favor. Muy bien. Sócrates, falta uno, falta uno. ¿Cómo se llamaba el sofista que decía el hombre es la medida de todas las cosas? Protágoras. Muy bien, Chris, ¿no? Protágoras. Así es, Protágoras de Advera. Recuerden que el debate de Protágoras era que para Protágoras la verdad es relativa al hombre y para Sócrates la verdad es universal. Para Protágoras el método es la retórica, el arte de ganar una discusión. Y para Sócrates el método es la mayéutica, el arte de hacer alumbrar ideas. Luego, con Platón, vimos la alegoría de la caverna y vimos los cuatro significados de la alegoría de la caverna. En ontológico, para Platón existen dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. En este mundo, por ejemplo, hay muchos cuadernos, hay muchos cuadernos, ¿correcto? ¿Cuál es la esencia de todos estos cuadernos para Platón, estimados jóvenes? La idea de cuaderno, muy bien, ¿no? Muy bien, así es, ¿no? Entonces, la idea de cuaderno está en otro mundo, en el mundo de las ideas, ¿correcto? Muy bien. Dos, en nociología, en el mundo sensible hay muchos cuadernos. Ahí tengo la doxa, la opinión. Para tener la episteme tengo que tratar la única idea de cuaderno, porque la idea de cuaderno es una y los cuadernos son muchos. El hombre es un alma inmortal prisionera en un cuerpo. ¿Qué hacía mi alma antes de caer este cuerpo? Para Platón, estaba en el mundo de las ideas, lo que quiere decir que el conocimiento es reminiscencia, porque mi alma cae, olvida todo, de modo tal que yo al ver cuaderno uno 2 3 rememoro, recuerdo, reminiscencia, recordar, ¿no? Platón, ¿correcto? ¿Cuántas partes tenía el alma? Tres. ¿Cuáles eran esas tres partes? Racional, irascible y concupiscible, ¿correcto? Concupiscible. ¿Estamos? ¿Qué parte debe gobernar a toda? Esa es la alegoría del carro alado. ¿La racional, la ira o los deseos? Si queremos ser una buena persona, la racional. ¿Cuál era la crítica de Aristóteles a Platón? Estimados jóvenes, si la esencia de este cuaderno es la idea de cuaderno, ¿por qué si es la esencia no está en el cuaderno sino está en otro mundo? Mentira. Si la esencia del cuaderno es la idea de cuaderno, la esencia debe estar en el cuaderno, es inmanente, lo que quiere decir que este cuaderno es una sustancia, es un conjunto de materia y forma, y lemorfismo, ¿correcto? Uno. Dos. Para Aristóteles, el alma no puede conocerse en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay nada en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Segunda diferencia, nociología. ¿Correcto? Para Aristóteles, las cosas tienen cuatro causas. ¿Cuáles son esas cuatro causas? ¿Cuáles son las cuatro causas para Aristóteles, jóvenes? Material, formal, eficiente y final. Imagínense, jóvenes, una mesa de madera. ¿Cuál es la causa material? La madera. Causa formal, la idea de mesa. Causa eficiente, ¿quiénes le hicieron? Los carpinteros. Y causa final, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve, jóvenes, una mesa? Para, digamos, puede ser para almorzar, para estudiar, para leer, para estar más cómodos, ¿correcto? Y para Aristóteles el alma tenía tres partes: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma intelecto, ¿correcto? Y esa es la filosofía antigua, vimos esos cuatro filósofos, filosofía medieval no vemos, y ahora vamos a ver filosofía moderna, y el día jueves filosofía contemporánea, ¿correcto? Entonces, la filosofía moderna, jóvenes, son, ¿no?, tres siglos
correcto, comprendidos entre el siglo XVII, XVIII y XIX, tuvo como antecedentes la filosofía medieval. La filosofía medieval, ¿correcto? Esto es importante porque ¿quién es el padre de la filosofía moderna? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién es el padre de la filosofía Descartes. moderna? Muy bien, Descartes. Ahora les pregunto, ¿por qué Descartes es el padre de la filosofía moderna? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, jóvenes, de que Descartes sea el padre de la filosofía moderna? Los leo. ¿Por qué? Pone la razón encima de la fe. Buena pregunta. Ya, a ver. En la filosofía moderna imperaba, estimados jóvenes, el principio de autoridad. Algo es cierto porque lo dice una autoridad. Algo es cierto porque lo dice Aristóteles. El centro del universo y la Tierra porque lo dice Aristóteles. Porque lo dice la Biblia. ¿Correcto? Descartes es el padre de la filosofía moderna porque rechaza el principio de autoridad. Algo no es cierto porque lo diga Aristóteles, dice Descartes. Algo es cierto por los argumentos que esgrime tal filósofo. Y si no lo hubieras, o sea, los argumentos son los poderosos, no la persona. ¿Correcto? Esta actitud de rebeldía frente a la tradición es lo que permite que ubiquemos a Descartes como el padre de la filosofía moderna, ¿no? Entonces, deben entender. Otra respuesta en un examen de admisión, que ya vino a esta pregunta, y la respuesta fue porque Descartes pone en el centro el sujeto. Pienso, yo pienso, luego existo. ¿Correcto? Entonces, la filosofía moderna, estimados jóvenes, tiene, ¿no? Ahí está, critica el principio de autoridad. Esa es la respuesta, ¿no? La filosofía moderna se preocupó por la teoría del conocimiento o nociología. Claro, podríamos decir que se preocupó fundamentalmente, porque también está Hobbes, Rousseau, ellos reflexionan sobre los fundamentos del Estado, llevan la cuestión más a la filosofía política, ¿correcto? Y la pregunta fundamental de la filosofía moderna es, ¿cuál es el origen de mis ideas? ¿Qué es una idea? A ver, ¿qué es una idea? En el proceso del conocimiento, estimados jóvenes, hay un sujeto, hay un objeto, ¿correcto? Y producto de esta interacción sujeto-objeto existe, ¿no?, una imagen mental de la manzana. Esto es una idea, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, cuando yo recuerdo la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la recuerdo ahora, no estoy frente a la facultad, esa es una imagen mental. Cuando recuerdo, digamos, un árbol que me gusta del parque del distrito en el que vivo, recuerdo ese árbol, ¿correcto? A ver, si yo les digo ex, ¿recuerdan algo o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Recuerdan algo o no, jóvenes? Cuando les digo eso. Esa imagen que tienen mental es una idea. Cuando uno recuerda a una persona, recuerda una idea. O cuando recuerdan a su ex, aparece su ex en su casa. No creo. ¿Correcto? Recuerdan la idea. Recuerdan la Costa Verde, ¿sí? Recuerdan cuando han hecho los viajes ya. La pregunta filosófica es esa. ¿Cuál es el fundamento de las ideas, de las imágenes mental que tenemos en el, por ejemplo, su compañero Cáceres, ¿no? Dice, no, no recuerdo. Claro, uno recuerda aquello de lo cual ha tenido experiencia. Usted es un poco empirista, vamos a ver por qué, ¿correcto? Entonces, jóvenes, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es la facultad humana del sujeto en el proceso de elaborar ideas?
La razón, profesor, porque yo recuerdo por la razón. Quien dice que es la razón es un racionalista. Y quien dice como su compañero, profesor, pero si yo nunca he tenido una ex, ¿cómo la voy a recordar? Jóvenes, ¿recuerdan cuando se casaron? ¿Tienen ese recuerdo? No, así es. ¿No? No tienen ese recuerdo, porque no han tenido experiencia. O sea, solo recordamos aquello de lo cual hemos tenido experiencia, ¿correcto? ¿No? Entonces, la experiencia es la fuente fundamental. Profesor, usted recuerda ese árbol porque lo ha visto. Usted recuerda la facultad de Derecho porque está donde. Por ejemplo, ¿alguien conoce el local de la Facultad de Medicina Veterinaria de San Marcos? ¿No? Ya, por ejemplo, Anthony dice sí, ¿correcto? Porque Anthony ha pasado por ahí, así es, está en Salamanca. Cuando me voy a la universidad, paso por ahí, ¿no? El carro me lleva a todo Canadá y luego dobla, sale por el jockey, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, yo conocí ese local en el 2020, antes de que inicie la pandemia, en la Pre San Marcos, me tocó enseñar en ese local, ¿no? Hay llamas, ¿no? Digamos, la risa porque estás dando tu clase y la llama está ahí afuera mirando, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Frente al Plaza Vea, así es. ¿Vio? Usted recuerda, señor Richard, porque ha tenido esa experiencia, pero quien no ha tenido esa experiencia no lo recuerda, ¿correcto? Si hay chicos de provincia, quizás no conozcan San Marcos, ¿correcto? Muy bien. Entonces tiene que ver, estimados jóvenes, con eso. ¿Cuál es la facultad fundamental? La razón. No, profesor, la experiencia, dice Richard. Yo recuerdo ese local porque lo he visto. Usted sería empirista, señor. ¿Correcto? Entonces vamos a ver ahora el racionalismo de René Descartes. ¿Por qué Descartes es padre de la filosofía moderna? ¿Recuerda? ¿Por qué? Porque Descartes critica el criterio de autoridad o el principio de autoridad que era muy fuerte en la Edad Media. ¿Correcto? Descartes es muy crítico. Ahora, jóvenes, ya digamos en cuestión de la respuesta, ¿cuál es la facultad fundamental en el proceso del conocimiento? Descartes dice que es la razón. Una pregunta, jóvenes, ¿por qué para Descartes, puede ser esta una pregunta, por eso formulo de esta forma, de manera interpretativa, ¿por qué para Descartes es la razón y no la experiencia la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas? Porque los sentidos nos pueden engañar. Muy bien, Chris. Así es. Esa es la respuesta que da Descartes en las meditaciones metafísicas. Porque yo adquiero, estimados jóvenes, yo adquiero la experiencia a través de los sentidos. Y como dijo su compañero, los sentidos me pueden engañar y nos engañan constantemente. Ejemplo, 6 de la mañana, salgo a correr y veo el sol que está saliendo. Es un tamaño. 12 del día, el sol es más pequeño. Si tomo un taxi ahora y me voy hasta Barranco a ver el ocaso, el sunset, el sol es enorme. ¿El sol crece y decrece durante el día? ¿O más bien el sol es el mismo y son mis sentidos los que me engañan? ¿Qué creen ustedes? ¿O el Los, sol sen- crece y decrece durante el día? los sentidos. Los sentidos nos engañan. Y Descartes dice, ¿tú confiarías en alguien que te ha engañado alguna vez? No. Como los sentidos nos engañan a veces, entonces el tribunal va a ser la razón. Ese es el argumento. ¿Eh? Profesor, jóvenes, yo me esfuerzo en darle argumentos porque los exámenes de admisión, ya les dije, ya no son tan fáciles. En mis tiempos era, ¿quién es el padre de la filosofía moderna? ¿No? Kant, Descartes, Locke, Hegel, ¿no? Ahora no, ahora es, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa la razón por la cual Descartes es el padre de la filosofía moderna? Lo tienen que entender, más que memorizar, hay que comprender lo que dicen los filósofos. Ya saben, ¿no? ¿Por qué para Descartes es la razón y no la experiencia la fuente del conocimiento?
Porque para Descartes adquirimos la experiencia a través de los sentidos y los sentidos nos engañan. Ese es el argumento por el cual Descartes es racionalista. ¿Correcto? Ahora, Descartes, ¿no? Vivió en un tiempo, estimados jóvenes, vivió en un tiempo de cambio de paradigma y jerga cuniana. Muchas cosas se sometían a consideración. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Descartes, el paradigma de Ptolomeo entró en crisis. Ptolomeo nos decía que la Tierra era el centro del universo, pero Copérnico, matemático, dijo que no, que era el Sol. Y Galileo, un contemporáneo a Descartes, que mejoró en 1604 el telescopio, miró el firmamento y le dio argumentos a Copérnico, porque Copérnico nunca hizo, o sea, nunca dio evidencia experimental, todo fue deducción matemática. Pero cuando Galileo miró los cielos, escribió un libro muy bonito donde comparaba el paradigma de Ptolomeo, que representó el universo, con el de Copérnico, y le dio argumentos a este último, ¿correcto? Entonces, en el tiempo de Descartes las personas se decían, hace 100 años era una verdad que la Tierra es el centro del universo. Ahora ya no lo es. ¿Cómo yo sé que lo que yo creo que es verdad ahora va a ser considerado verdad dentro de 200 o 300 años? Entonces se comenzó a dudar de muchas cosas. Y por eso Descartes tiene esta actitud de duda frente a la tradición. Y por eso, si ustedes leen las meditaciones metafísicas, sobre todo la primera y la segunda meditaciones, porque son 6 meditaciones, o sea, 6 libros dentro de este famoso libro de Descartes, Descartes dice en la primera meditación que toda persona que quiera llegar a la verdad, cuanto menos una vez en la vida, debe dudar de todo lo que sabe. Y Descartes pone en práctica esto en su famoso libro Las Meditaciones Metafísicas. Y Descartes va a decir más o menos lo siguiente, estimados. Por ejemplo, ¿nosotros qué creemos? Creemos que el mundo exterior existe, ¿no? Yo creo que frente a mí hay un edificio, creo que el sol existe cuando lo veo, cuando tomo el tren y veo los cerros, creo que esos cerros existen, ustedes creen que yo existo, que estos libros existen, o sea, confiamos en nuestros sentidos, encima. Creemos que existe un Dios, usualmente, según el censo, el 95,2% de la población peruana cree en un ser superior. O sea, Descartes va a invitarnos a dudar de todo. Y la duda es interesante, ¿no? Nos va a ver. Dime, Cris, te escucho. ¿Alguna duda? ¿Puede explicar sobre la regla sobre la duda? Eh, mm, Claro, las reglas sobre la duda. A ver, yo les estoy explicando las meditaciones metafísicas, pero en el discurso del método, Descartes da 4 reglas, o sea, son 4 reglas del método, señor Cris, no 4 reglas sobre la duda. Si usted lee el libro 2 de las meditaciones del discurso del método, Descartes dice que él te va a dar un método para llegar a la verdad. Porque Descartes se da cuenta que el señor Cris, el señor Anthony, Hadi, Noel, todos ellos tienen razón. Pero ¿por qué llegan, dice Descartes en el discurso del método, por qué ellos llegan a opiniones distintas? Porque cada uno sigue caminos, métodos distintos. ¿Correcto? Entonces lo que dice Descartes es que él estudiando matemática y lógica ha llegado a 4 pasos para no equivocarnos. Y estos pasos son la regla de la evidencia. Primer paso. Aceptar todo, o sea, aceptar solo lo que resulta evidente. Si tú encuentras algo medio dudoso, rechazarlo como falso. ¿Correcto? Regla 2, la regla del análisis. Cuando tengas un problema, para que te sea más fácil, divídelo en partes. Como has dividido, regla 3, la síntesis, juntar las partes que has desunido. Y regla 4, hacer enumeraciones, ver paso a paso si te has equivocado en algo, como cuando ustedes resuelven matemática, aplican el teorema y les sale 5, pero luego ven si han multiplicado bien, si han restado bien
y malla. Esa sería la regla de la enumeración. De estas 4 reglas que está en el segundo libro del discurso del método, señor Cris, Descartes pone en práctica la regla 1, la de la duda en las meditaciones metafísicas. ¿Cómo se llama esa? Digamos, en el discurso del método, él lo llama la regla de la evidencia, que es la primera. Pero cuando él lo pone en práctica ya en las meditaciones metafísicas, él la llama la duda metódica. O, como está diciendo últimamente la PRE, el criterio de certidumbre. Es lo mismo, aceptar algo como verdad cuando es certero, cuando no tienes una pizca de duda. ¿Correcto? Su pregunta me hizo recordar, ya. Algo más que deben saber de la duda, jóvenes, que es importante, es que es una duda metódica. Métodos es camino. Los escépticos, por ejemplo, proponían la duda, pero los escépticos dudaban y no llegaban a ninguna verdad. Se quedaban en epoqué. Vamos a ver esto cuando veamos nociología. ¿Correcto? Semana 8 de la pre es nociología, o sea, con ustedes es semana 4, segunda clase. ¿Correcto? Entonces, los escépticos dudaban, pero se quedaban en la duda. Nunca afirmaban nada. ¿No? Una bonita pregunta de examen de admisión sería, ¿cuál es la diferencia entre la duda escéptica y la duda cartesiana? Descartes duda, sí, pero duda como un método, como un camino, y Descartes sí llega a verdades. Yo existo, Dios existe, el mundo existe. O sea, Descartes no es un escéptico. Duda, pero como un método, como un medio para llegar a qué? A verdades. ¿Correcto? Aunque nosotros estamos ahora en el libro 2 de la meditación y metafísica y estamos todavía en el plano de la duda. Todavía no hemos llegado a ninguna certeza. ¿Correcto? Entonces, estimados jóvenes, vamos a dudar como Descartes. Entonces, vamos a dudar de lo que nos dicen nuestros sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando estoy frente cuando estoy en la playa, 6 de la tarde, y veo el atardecer, el sunset, creo que el sol existe, que la playa existe. Pero algún día he soñado que estaba en la playa. Jóvenes, cuando ustedes sueñan, todo eso que sienten, que ven en el sueño, ¿existe realmente o es producto de su mente? ¿Qué dicen? Es producto de la mente, ¿no? Es producto de la mente. Entonces, ¿cómo ustedes están seguros de que en estos momentos no están soñando? El día de hoy han soñado. Entonces, Descartes nos pone esa duda. ¿Cómo distinguir la vigilia del sueño? Quizás estoy soñando y todo lo que veo es producto de mi mente. Entonces, Descartes va a dudar del mundo externo. Puedo estar soñando. Pero luego va a decir Descartes, así yo sueñe o esté vivo, o sea, así yo sueñe o esté en vigilia, despierto, 2 más 2 es 4. ¿Cómo dudo de las matemáticas? Y en ese contexto Descartes introduce algo que ha sido muy criticado, ¿no? El genio maligno. Un Dios que está empeñado en engañarnos y que nos hace creer que 2 más 2 es 4, cuando en realidad no es así. Entonces Descartes, con digamos, dudar de los sentidos primero, la duda del sueño, y el genio maligno, duda de todo. Ya no sabe si hay mundo, no sabe si hay un Dios bueno, porque hay un genio maligno, y digamos, jóvenes, termina la primera meditación metafísica de una manera que parece escéptica, no sabe nada, no tiene ninguna certeza. Sin embargo, estimados jóvenes, en el segundo libro de las meditaciones, claro, eso se llama la duda hiperbólica, no es una duda exagerada. Es decir, si tú encuentras la menor pizca de duda de algo, ya dudas de todo. ¿Correcto? Porque claro, los sentidos nos engañan a veces, pero no siempre. Pero igual hay que dudar de ellos siempre, dice Descartes, ¿no? Es cierto, así se llama, es una duda hiperbólica, exagerada, ¿correcto? Pero Descartes se da cuenta que hay algo de lo cual no voy a poder dudar. ¿De qué no voy a poder dudar? Estimados jóvenes, que si yo estoy dudando, estoy pensando, ¿correcto?
Y si estoy pensando, alguien debe estar pensando. Por lo tanto, sé con certeza que si yo dudo, pienso. Y si pienso, entonces existo. Esa es la primera certeza a la que llega Descartes al aplicar la duda metódica. ¿Correcto? Al aplicar la duda metódica. Pienso, luego existo. Yo recuerdo que cuando estaba en el mundo preuniversitario no entendí esta certeza, o sea, porque el profesor la presentaba como si Descartes hubiera encontrado una gran verdad, pienso, luego existo, no entendía muy bien. Y de hecho, cuando leí el discurso del método tampoco lo entendí muy bien. Cuando leí las meditaciones metafísicas tampoco, porque Descartes dice lo que yo les he dicho, ¿no? Si yo dudo, estoy pensando y si pienso, porque existo, ¿no? Yo entendí esto de manera, creo que seria, cuando leí un libro de Descartes que se llama Los Principios de la Filosofía. A mí me parece que está el mejor argumento de por qué, si yo pienso, entonces existo. Descartes dice lo siguiente: toda sustancia posee atributos. A ver, sustancia es un objeto. Atributos son características, ¿correcto? Todo objeto posee características, sí. Mi celular, objeto, posee características de color negro, ¿correcto? Pero al revés, las características se deben dar en un objeto. El color negro no está en el aire flotando, se da en una guitarra, en una laptop, en un celular, en un cabello, ¿no? En unos ojos, en una pantalla, ¿no? En un micro, ¿no? En un DVD, en una camisa, ¿correcto? Entonces, toda sustancia tiene atributos, pero también al revés, todo atributo se da en una sustancia. Todas las características se dan en una, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Entonces tenemos sustancia y atributo. Si yo pienso, si yo dudo, estoy pensando, ¿correcto? ¿Qué es el pensamiento? Dice Descartes. Un atributo. Pregunta, ¿el pensamiento se puede dar en el aire si es un atributo o se tiene que dar en algo? Si dudo, estoy pensando. El pensamiento es un atributo. Entonces, el pensamiento se tiene que dar ¿en qué? En algo. ¿Y quién es ese algo? Yo. Si es una buena explicación, ¿ah? Claro, es una buena, claro, estoy dudando, pensando, el pensamiento es un atributo y el atributo tiene que darse en algo. ¿Quién es ese algo? Yo. Por lo tanto, sé con certeza que si pienso con necesidad, existo. Esta es la primera certeza. Descartes se emociona mucho, ¿no? Descartes dice en el segundo libro de las Meditaciones Metafísicas: Arquímedes pedía un punto, ¿no? Para mover el mundo. Yo ya encontré el primer punto fijo de mi filosofía, dice. Mi primera certeza. Esto es lo que quiere decir Descartes. Ahora, ¿qué no quiere decir Descartes? Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, la primera clase de la universidad, el profesor eh, puso en la pizarra, ¿no? Pienso, luego existo. El profesor dijo, ¿no? Descartes era bien ingenuo, ¿no? Descartes creía que yo primero pienso en un primer momento y luego, en un segundo, luego, existo. Mentira, dijo. Yo primero existo y luego pienso. Y, verdad que parecía lógico lo que decía el profesor, ¿no? Pero en realidad, estimados jóvenes, Descartes nunca dice, pues yo primero pienso y luego existo. ¿Qué, profesor? O sea que cuando no pienso no existo. No dice eso. Es que luego es un conector causal. Por eso Descartes dice, en realidad Descartes dice pienso, luego existo en el discurso del método, pero luego ya no lo utiliza. Porque ese luego se entiende como temporal. En realidad Descartes dice pienso, por lo tanto, existo. Es un conector causal, ¿no? Entonces Descartes no está diciendo pues, que primero piensa y luego existe, ¿no? ¿Correcto? Hay un meme por ahí que dice, ¿no? Descartes viendo cómo existes, pero no piensa. Ya, ese meme es un meme, pues no tiene nada de filosófico, porque la persona que lo ha hecho no ha entendido lo que quiere decir Descartes. Otra interpretación común de Descartes que es errada, ¿no? Una mamá le dice a su hijo, hijo, ¿va a ser una fiesta el día de hoy? Sí.
Ya, muy bien. Ya sabes, hijo, ¿ah? No tomes mucho. Y si tomas, no manejes, cuidado. Primero piensa, hijo. Pensá, pensá. Y luego existe. ¿Ya? Lo que está diciendo esta mamá es que antes de tomar un curso de acción en la vida, primero debes pensar. Si tengo pareja y la quiero mucho y me quiero casar con ella, y si voy a una fiesta no la debo engañar, porque después voy a sufrir y no voy a estar con ella. Primero pienso, ya tampoco Descartes quiere decir eso. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado. Lo que quiere decir Descartes es lo que les dije al, digamos, ¿no? Se puede no pensar, bueno, sí, ¿no? O sea, según los budistas hay estados, ¿no? Como que cuando captamos el mundo más que pensamos, ¿no? Correcto. Entonces, ojo, ¿eh? Descartes no está diciendo primero y segundo. Es una idea errónea, ¿correcto? Muy bien. Luego, Descartes, estimados jóvenes, es conocido por la siguiente división, ¿no? Descartes clasifica las ideas en ideas adventicias, facticias e innatas. ¿Qué es una idea adventicia? Una idea que proviene, estimados jóvenes, de la experiencia del mundo externo. Ejemplo, el día de hoy fui a la granja Villa, ¿correcto? Y vi un caballo. ¿Ese caballo existe? Sí, yo fui el sujeto, vi un caballo y ahora recuerdo a ese caballo, ¿correcto? ¿No? Idea renticia. Proviene del mundo externo, de la experiencia. Luego vi un pato, vi un cisne, vi un pez, vi un toro, ¿correcto? Vi un toro. Todas esas son ideas adventicias, porque existen fuera de mi mente un toro, un caballo, un cisne, un pescado, y yo luego recuerdo eso. ¿Estamos? Muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa si en la noche como mucho? Cuando yo como mucho en la noche, sueño, por ejemplo. Sueño. Y sueño con un Pegaso. ¿Qué es un Pegaso? ¿Alguien me podría decir qué es un Pegaso? Sella, no es sella, ¿no? ¿Qué es el Pegaso? Caballo con alas. Muy bien, un caballo con alas. Señor Chris, cuando yo le digo Pegaso, ¿usted en su mente tiene una idea? Sí. Sí. ¿Ha visto un caballo? Un caballo con alas. Ah, no, no. En películas, bueno, Ya, en películas, pero en el mundo real, no. no. ¿Qué quiere? Pero usted tiene la idea. ¿Eso qué quiere decir? Que usted ha combinado una idea facticia, es una idea producto de la imaginación. Es combinar un caballo más un cisne, ¿correcto? Es combinar un caballo más un cisne. Así es. ¿No? ¿Qué pasa si vas a una fiesta y ves una chica muy atractiva? ¿Correcto? La sacas a bailar, te parece muy interesante su conversación, pero luego ya nunca más la ves. Pero estás profundamente enamorado. No diría enamorado, no, eso es un gusto. ¿No? Para amar hay que conocer a. Pero bueno, con esa chica y de pronto sueñas un día que te estás ahogando y viene ella y te salva. Y oh casualidad, de la cintura para arriba es esa chica que conociste en una fiesta y de la cintura para abajo es un pez. ¿Cómo se llama ese ser mitológico? Mitad mujer, mitad pez, Sirena. sirena. ¿Correcto? Ahí está. Cuando yo les digo sirena, ¿ustedes tienen, estimados jóvenes, una imagen mental? Parece que sí. Pero, señor Gabriel, ¿ha visto usted alguna sirena en Agua Dulce, en El León Dormido? ¿Han visto alguna vez? No. Así es. No. ¿Correcto? Es una idea facticia, producto de tu imaginación. ¿Correcto? ¿No? A ver, las chicas de ese salón, ¿conocen a sus compañeros? ¿Alguno de ellos? ¿Los han visto en persona? No. ¿Ya? A ver, imagínense uno de sus compañeros del colegio o uno de sus amigos del barrio, ¿correcto? Y luego ven un toro y en la noche sueñan con esa persona con dos cuernos de toro y con patas de toro. ¿Cómo se llamaba ese ser mitológico? Minotauro. ¿Cómo se llamaba?
Minotauro. Ya, muy bien. Sus amigos del barrio tienen dos cuernos, ¿no? Sus amigos del barrio tienen dos cuernos, ¿no? A ver, con mucho respeto a Marlon, acá vemos a Marlon que tiene su foto. Imagínense que sueñan con Marlon, pero con dos cuernos y con patas de toro. Ya. ¿Esa es una idea adventicia o ficticia? Marlon Tejada con dos cuernos, ¿no? ¿Adventicia o ficticia? A ver, la pregunta, jóvenes, es si es una idea adventicia, si sueñan, ya, si sueñan conmigo, ya, conmigo, para que Marlon se sienta. Conmigo con dos cuernos y patas de toro. ¿Adventicia o facticia? Ficticia. Así es, ficticia. Porque yo en la realidad no tengo dos cuernos. ¿Correcto? ¿No? Ficticia. No es adventicia. A ver, coméntenme otras ideas ficticias que ustedes recuerdan. A ver, denme un ejemplo de idea ficticia. Ejemplo de adventicia, el toro. Ejemplo de adventicia, yo. Ustedes me recuerdan, pero porque me ven. ¿No? Idea de adventicia, todo lo que ven y no lo que recuerdan. Un pato, un león, ¿correcto? Las personas que ven en el micro son ideas adventicias. Por ejemplo, ¿un ángel es adventicio o facticia? Un ángel. ¿Facticia? ¿Han visto un ángel alguna vez? Entonces, ¿cuál sería? Facticia es cuando tú ves y lo recuerdas, ¿no? Cuando tú ves en el mundo algo y lo recuerdas. Adventicia es un caballo. Adventicia es una persona y un ave. Pero cuando combinas una persona y un ave, ¿qué sale? Es ficticia. Las My Little Pony, ¿no? Twilight, ¿no? Ficticia, ¿no? ¿Han visto alguna vez un caballo color lila? Además que Twilight también parece un unicornio, ¿no? Que creo que tiene acá, ¿no? Algo, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y tiene alas, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, claro, cuando tú combinas, es una idea. ¿Cómo se llamaba ese ser mitológico que era mitad caballo, mitad hombre? Centauro, si no me equivoco. Así es, Centauro, el más conocido, el Centauro Quirón, que escribió Aristóteles y le enseñó todo sobre la medicina y las peleas. Esa también es una idea ficticia. ¿Se puede decir que la idea adventicia puede dar orígenes a ideas facticias? Sí, Orlando, así es. Las ideas adventicias, cuando tú combinas dos ideas adventicias, eso es, el resultado es una idea facticia, ¿correcto? Una persona con alas, persona y caballo, ¿correcto? ¿No? Un fauno. ¿Han visto la película El laberinto del fauno? ¿No? Profe, puede ser adventicia y facticia a la vez, o sea, depende de la percepción de la persona. No, Anthony, en este caso no, porque el conocimiento no depende de la percepción de alguien. O sea, el conocimiento en filosofía se entiende como lo intersubjetivo. Para que algo sea conocimiento, varias personas lo deben percibir. Porque si no, imagínate, yo te podría decir, mira, Anthony, acá estoy con mi amigo Khan, ¿lo ves? Estoy dando la mano, ha venido a escuchar mi clase. Yo lo percibo, Anthony, ¿lo ves? No. Claro, alguien podría decir, profesor, pero yo he visto un ángel. Si esa persona lo ha visto, yo también podría ver. Si ustedes me enseñan el teorema de Pitágoras, yo lo entiendo. No, yo solo lo entiendo. En filosofía no hay conocimiento particular, ¿no? Bueno, aunque eso es un poco más científico, ¿no? ¿Dios qué sería? Ah, buena pregunta, ahí, ¿no? Sí, a ver, ficticia y facticia no, Zaira o Zaira, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Son distintos, sí. Facticia, a ver, ficticia y facticia. No, son sinónimos, perdón. Sí, son sinónimos. Ficticia y facticia. Son sinónimos, ¿correcto? Son sinónimos, ¿no? ¿Dios qué sería? Para responderte, Anaí, vamos a ideas innatas. Acá está tu mente. Para Descartes, tú vienes con ciertas ideas.
tres conjuntos de ideas: principios lógicos, verdades matemáticas y Dios. ¿Cómo así? Por ejemplo, para Descartes yo nunca he visto, estimados jóvenes, para Descartes yo nunca he visto un triángulo perfecto, equilátero, equidistante, ¿no? 60, 60, 60. Lo que yo he visto son triángulos imperfectos, ¿correcto? Acá una imperfección, un huequito, una imperfección, ¿correcto? No he visto círculos perfectos. Esto parece un círculo perfecto, pero si tú lo acercas, las moneditas tienen como unas celditas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo si tengo la idea de círculo perfecto? Porque yo he nacido con la idea de círculo perfecto. No he visto ningún círculo perfecto en la realidad. Yo he nacido con la idea de triángulo perfecto. Entonces, las ideas de las figuras geométricas son innatas. Tú vienes desde el nacimiento con ellas. Y Dios también. ¿Qué es lo que yo he visto? Que las personas nacen, crecen, mueren. Bueno, yo, un amigo, yo, San Martín, yo, Tupac Amaru, yo, pero de pronto tenemos un ser que nunca muere, Dios. Las personas, estimados jóvenes, son imperfectas. No hay persona perfecta, como dice Ribeiro, ¿no? Los inteligentes muchas veces no son buenas personas. Las buenas personas no son inteligentes. Los que son buenas personas e inteligentes muchas veces no son agraciados. O sea, no somos perfectos, siempre nos falta. Pero Dios es un ser perfecto. Pero tú no has percibido la perfección en este mundo. No has percibido lo eterno, ¿no? Entonces, estimados jóvenes, ¿eso qué quiere decir? Que tú has nacido con la idea de Dios. Para Descartes, Dios es una idea innata, ¿correcto? Para, ¿no? Y Jesús, a él sí lo vieron. Claro, si lo vieron sería adventicia. Claro, es cierto. Si lo vieron, sería adventicio. ¿Correcto? Cierto. Además que Descartes creía en Dios, ¿no? No era ateo. ¿Correcto? Muy bien, eso es lo que deben saber de Descartes. Ahora, ¿quién cuestionó todas estas ideas de Descartes en un ejemplo de crítica filosófica? John Locke. ¿Correcto? John Locke. John Locke. A ver, antes de ir a John Locke, para Descartes, el hombre es un conjunto de res extensa más res cogita. O sea, Aristóteles decía que el hombre era alma y cuerpo. Y Descartes dice lo mismo, pero con otras jergas. El hombre es res extensa, sustancia material. Y rex cogitan, sustancia pensante. Claro, para Descartes el hombre no es alma, es sustancia pensante. O sea, Descartes defiende el dualismo. El hombre es un compuesto de res extensa, cuerpo más res cogita, pensamiento. Pero también hay una sustancia divina, que es la idea de Dios. Esa es la antropología, lo vamos a ver también en la antropología filosófica. ¿Quién sospechó? Porque recuerden que la filosofía es crítica. El filósofo no cree, ¿no? De buenas a primeras lo que lee en otros libros. Quien sospechó de todo esto fue John Locke, ¿no? John Locke, por ejemplo, jóvenes, dijo lo siguiente. Para Descartes, estimados jóvenes, ¿no? La mente viene con ideas innatas, ¿no? Ideas innatas. John Locke dijo, es mentira. La mente viene al mundo, estimados jóvenes, como una tábula rasa, como una hoja en blanco. Y todas las ideas que tú tienes ahora son producto de la experiencia. Porque su compañero recordaba el local de medicina veterinaria que está frente a Plaza B en Salamanca, porque lo ha visto. ¿Por qué su profesor de trigonometría recuerda cuando se casó? Porque se ha casado. ¿Por qué Pedro recuerda cuando ingresó a San Marcos? Porque ingresaba. Uno recuerda aquello de lo cual ha tenido experiencia. ¿Correcto? ¿No? Entonces, no hay nada en la mente que primero no haya estado en los sentidos. ¿Correcto? ¿Recuerdan su fiesta de graduación
de quinto de secundaria, jóvenes? ¿Recuerdan su fiesta de graduación de quinto de primaria? O perdón, de secundaria. En quinto no hay en sexto. Sí, porque la han tenido. Por ejemplo, mi pequeña hija está en primaria, ella no recuerda eso. Si yo le pregunto, ¿no? Julieta, ¿recuerdas su fiesta? No, no la recuerdo. ¿Correcto? No, ya bueno, Richard no tuvo, dice, ¿no? Entonces, para que haya una idea, debe haber experiencia. ¿Correcto? ¿Recuerdan su primer beso? Sí, por ejemplo. ¿Por qué Marlon sí lo recuerda? Porque ha tenido su primer beso. ¿No? ¿Correcto? Profe, ¿cómo uno? Claro. Entonces, eso prueba que tú no te puedes acordar, no puedes tener una idea de algo que no has vivenciado. Por ejemplo, yo no recuerdo cuando me casé tampoco porque no me he casado. ¿Correcto? ¿No? Entonces, uno recuerda. Eso es muy lockeano. ¿Correcto? ¿No? Digamos, la fuente del conocimiento es la experiencia. ¿Correcto? Es la experiencia. Y claro, lo que dice John Locke es, si Descartes tuviera razón, por ejemplo, Descartes creía que las ideas matemáticas eran innatas. Por ejemplo, para Descartes, las verdades matemáticas, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, es innata. Entonces John Locke dice, ¿por qué cuando yo le pregunto a una persona que no va al colegio, cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Por qué no sabe? Si supuestamente es innato, ¿no? Si fuera innato, todos lo sabrían. Pero hay personas que no saben eso. Pregúntenle a Acuña cuánto es 7 por 5. Le preguntaron, creo, en una entrevista, ¿no? A ver, si esa verdad es innata, ¿por qué, estimados jóvenes, ¿no? No se acuerdan, ¿no? Pero entonces es que no hay ideas innatas, porque si fuera innata, todos lo recordarían. Y por eso para John Locke no hay ideas innatas. ¿Correcto? Entonces John Locke es empirista, la fuente del conocimiento de la experiencia. Uno, y dos, la mente al nacer es como una tabla rasa. Ahora, John Locke, perdón, hace una diferencia entre ideas simples e ideas compuestas. Sencillo, ¿eh? Cuando ustedes salen en la mañana y ven el sol en el firmamento, ustedes, por ejemplo, jóvenes, más que captar el sol, captan algo redondo, amarillo, algo redondo, algo amarillo y algo que da calor. Esas son las ideas simples. Luego unen todo eso y tienen la idea de sol. Lo mismo, cuando ven esto, para John Locke no ven un celular. Ven algo rectangular de color negro que pesa 500 gramos. Y todo eso, eso son ideas simples. Todo eso lo unen en el celular. Y el celular es una idea compuesta. ¿Correcto? O sea, las ideas simples son las partes. Y la idea compuesta es cuando juntas las simples. ¿No? Claro, cuando percibes a alguien de unos 75 kilos, cabello ondeado, ojos negros, ya, tú percibes, simple es cada característico. Cuando lo juntas, eso es compuesto, ¿no? Nada más, ¿correcto? Reconocemos las características para entender lo que percibimos. Sí, es que lo que dice John Locke es que uno no percibe un objeto, uno percibe sus características. Y luego, esas son las ideas simples, y luego las pone en la idea compuesta, ¿no? Sí, las cosas son ideas compuestas. El celular, una persona es una idea compuesta, ¿no? Así es, ¿no? El entendimiento interviene, es activo, ya. Eso que dice, digamos, claro, lo que pasa es que en las simples, digamos, ¿no? Tú recibes las características del objeto, ¿no? Color,
forma, tamaño. Soy pasivo, recibo las características. Y luego, cuando van a ser ideas compuestas, mi entendimiento es activo. Ordena todo eso para tener la idea. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando veo algo, un celular, ¿no? Pasivo, color, forma, recibo, tamaño, textura. Soy pasivo, recibo esa información. Pero luego, cuando ya voy a tener la idea compuesta, el celular, mi entendimiento une todo eso de forma activa. Y luego tengo la idea, ¿no? Eso es, ¿no? No he visto usualmente preguntas de esta diferencia, pero la pre lo pone, ¿no? Pero, digamos, es eso, ¿no? Obviamente hay un poquito más de detalles, pero con eso creo que es, ¿no? O sea que el entendimiento primero es pasivo. Claro, pasivo es cuando recibe la información del mundo externo. Pasivo, ¿no? Recibe. Y activo es cuando él hace todas esas características, las junta en una idea. Activo. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Así es, jóvenes. Así es. Entonces, por ejemplo, para John Locke, ¿no? Para John Locke, no he nacido con idea de triángulo. Lo que pasa es que yo veo varios triángulos y me quedo con lo esencial de los triángulos. Y luego, por un proceso de abstracción, me formo la idea de triángulo. O sea, para Descartes el método es deductivo, podríamos decir, y para los empiristas inductivo. Por eso, y otra diferencia clave también, es que para los racionalistas, son tres en realidad, Descartes, Spinoza y Leibniz, el modelo de saber son las matemáticas. Pero para los empiristas, el modelo de saber son las ciencias naturales, que aplican la inducción. ¿Correcto? ¿No? Aunque Hume va a criticar la inducción. Sí, así es, Marlon. Las ideas compuestas son un conjunto de ideas simples. ¿Correcto? ¿No? Así es, son un conjunto de ideas simples. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un pequeño descanso de 2 minutos y volvemos en 2 minutos para seguir, digamos, explicando estos temas, ¿no? Las ideas innatas es las ideas con las que ya nacemos. Claro, así es, Ana, y es lo primero, ¿no? Las ideas innatas son las ideas con las que ya nacemos. No las aprendemos. Las que aprendemos son las innatas, perdón, las adventicias para Descartes. ¿Correcto, Anaí? ¿No? Tú no aprendes las ideas innatas. Tú ya vienes con ellas, según Descartes. Claro está. John Locke no está de acuerdo con eso, ¿no? El concepto de triángulo es algo que elaboramos luego de percibir a los triángulos del mundo. Eso es para John Locke. Para John Locke, Gabriel, es así. Para John Locke, primero vemos triángulos imperfectos y por un proceso de inducción nos formamos la idea de triángulo. Para Locke. Pero para Descartes, tú ya vienes al mundo con la idea de triángulo. ¿Correcto? Tú ya vienes al mundo con la idea de triángulo. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Muy bien. Entonces, un pequeño descanso. ¿Correcto? ¿No? Sí, así es. Según Descartes, nacemos teniendo la idea de triángulo y según John Locke, vemos cosas más o menos triangulares y nos formamos la idea de triángulo. ¿Y por qué para Locke es diferente? Porque para Locke la experiencia es la fuente de las ideas. Si tienes la idea de un triángulo, es porque has visto formas triangulares, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver, a ver. Comenzamos la siguiente parte respondiendo tu pregunta, ¿correcto, Orlando? Sobre qué diría John Locke sobre la idea de Dios. ¿Correcto? Muy bien. 2 minutos de descanso, por favor, y volvemos.
Hola jóvenes, volvimos. Ya podemos comenzar. Espero sus respuestas. Si no, jóvenes, ya podemos comenzar, continuar. Ya, ya, muy bien. Su compañero Orlando ha hecho una pregunta interesante. Profesor, ¿y cómo sería para John Locke la formación de la idea de Dios? Para John Locke. Para Descartes es cierto que Dios es una idea innata. Nacemos con la idea de Dios. Pero para John Locke, puesto que tenemos ideas en nuestra mente que provienen de la experiencia, ¿cómo así tenemos la idea de Dios y entendemos cuando alguien nos habla sobre Dios? Lo que dice John Locke es que Dios también se forma por experiencia, pero por experiencia negativa. Ejemplo, yo tengo acá mundo, y tengo acá, a ver, para que sea más ordenado, voy a crear un hojita en blanco. Ya, muy bien. Entonces, ajá. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, jóvenes? ¿Sí? Ya, perfecto. Está en blanco, sí, así es. Dios, mundo. Tú en el mundo ves que todo nace, crece, muere. Es temporal. Por contraposición, piensas en algo eterno. Tú en el mundo ves, por ejemplo, que las cosas son imperfectas. Nuestros padres tienen defectos, los grandes héroes tienen defectos, Napoleón, Alejandro Magno, los grandes hombres, ¿correcto? Entonces piensas en un ser perfecto. Las personas siempre te aman con condiciones, pero de pronto si hay amor condicional en el mundo, ¿no? Si golpeas a una persona no creo que te ame, no se le engañas, ¿no? ¿Correcto? Pero de pronto piensas en alguien que te va a amar incondicionalmente. O sea, Dios es lo contrario del mundo. Lo formas por contraposición, vía negativa ya. Pero también es por experiencia. Ves cosas que nace, crece, mueren, piensas en algo que nunca va a morir. Entonces, Dios también es formado por una experiencia indirecta, ¿no? Por contraposición, podríamos decirlo, ¿no? Sí, Gabriel, es que estamos con John Locke, ¿ah? No con Descartes. Descartes decía que era innato. Tu compañero me ha preguntado qué piensa Locke de Dios. Locke recuerda que es el empirista, ¿no? Claro, esto que tú dices sería una buena objeción si estaría explicando cómo se forma para Descartes, ¿correcto, no? Claro, no, Locke no trabaja mucho eso, ¿no? Anthony, no habla de eso, pero te dice, así se forma la idea de Dios, porque tenemos la idea de Dios. Es como cuando decimos, ¿no? ¿Cómo es una pareja perfecta? Fiel. Pero en el mundo la gente es infiel, engaña, ¿no? ¿Cómo es? O sea, por contraposición. Una chica ha tenido 3 chicos y los 3 la han engañado. Y cuando dice, ¿cómo tu chica ideal? Porque es fiel, ¿no? Por contraposición, ¿no? Vas ideando tu persona perfecta, podríamos decir, ¿no? Sí, para él sí, ¿no? Y esta idea es interesante porque luego la va a tomar otro filósofo, ¿no? Bueno, que no vemos acá, ¿no? Feuerbach habla un poco de esa idea también, de cómo se forma la idea de Dios. ¿Correcto? Muy bien. El empirismo, jóvenes, tiene otro representante, David Hume, ¿no? David Hume, estimados jóvenes, ¿no? Dice que, ¿no? O sea, es empirista, la fuente del conocimiento es la experiencia, pero hace una diferencia entre impresiones e ideas, ¿correcto? Impresiones e ideas.
¿Qué es una impresión? Lo que ocurre primero. ¿Qué es una idea? El recuerdo de una impresión. ¿Recuerdan aquel día que Perú clasificó al Mundial de Rusia con gol de Jefferson Farfán contra Nueva Zelanda? ¿Recuerdan ese día? ¿Recuerdan ese gol? A mí me conmovió mucho ese gol porque Jefferson Farfán lloró, ¿no? Al final. ¿Cuántos años ha jugado Jefferson Farfán, pues, ¿no? En la selección. De Alianza tenía que ser, ¿no, jóvenes? Está, ¿no? Con gol de un aliancista. Guerrero de Alianza también, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, ¿ven? Entonces, ya. Una pregunta. ¿Qué es más intenso? ¿Ese día cuando vieron el partido y vieron el gol de Jefferson Farfán o ahora que lo recuerdo? ¿Qué es más intenso? ¿Lo que vivieron o el recuerdo de lo vivido? La impresión, acá está bien. La impresión es más intensa, menos intensa. ¿Qué es más intenso? ¿Tu primer beso o el recuerdo de tu primer beso? El primer beso parece, ¿no? Que es más intenso, ¿correcto? ¿No? Entonces, no es cierto eso de que recordar es volver a vivir. No es cierto, pues cuando a ti te gusta mucho una experiencia, la quieres volver a vivir, ¿no? No lo haces viendo fotos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia, impresión e idea. Entonces, lo que dice David Hume es lo siguiente, que toda idea proviene de una impresión. ¿Qué quiere decir eso? Que nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Que si tú recuerdas la clasificación de Perú en Rusia, es porque eso se dio, ¿correcto? ¿No? Es porque eso se dio. Si tú recuerdas ese beso, es porque se dio. O sea, está diciendo lo mismo que Locke, pero con otras palabras, ¿no? Es cierto, no es lo mismo, ¿no? Yo me refería, sobre todo, Gabriel, al eslogan de Ritmo Radio Felicidad, pero recordar es volver a vivir. No creo que recordar sea volver a vivir, porque eso sería, en el lenguaje de David Hume, que es tan intenso la idea como la impresión. Y no es así, ¿no? ¿Cierto? No es así, ¿no? Las impresiones son las experiencias, así es. Y la idea es el recuerdo. Esta es la experiencia y este es el recuerdo. Por eso esto es más intenso siempre, ¿correcto? Eh, Hume, claro, Hume polemizaría la idea de unicornio. Ya tú tienes la idea de unicornio, muy bien. ¿Y cuál es la impresión? ¿Has visto alguna vez un unicornio? Tú tienes la idea de Dios. ¿Has visto la idea? ¿Has visto alguna vez a Dios? No. Entonces Hume dice, es absurdo defender ideas que no se basen en una impresión, porque Hume ya es agnóstico. Locke no, Locke creía en Dios. Hume ya no. Hume es agnóstico. Ya, digamos, duda sobre la existencia de Dios, ¿no? Sí, así es, solo añade el concepto de impresiones, ¿no? Así es, experiencia, impresión, ¿no? Para que hagan una suerte de esto. Pero lo que viene a continuación, señor Marlon, es lo importante, ¿no? Lo que viene a continuación es lo importante, ¿no? O sea que para él, claro, a ver. Orlando, para él, ideas absurdas son las ideas que no se basan en una impresión. Ángel, Minotauro, Centauro, porque toda idea se debe basar en una impresión. O sea, sería absurdo, ¿correcto? Entonces, ideas basadas en el retrato no deberían tener, no, pues. Por eso él critica la religión, ¿no? ¿Correcto? Y su crítica más conocida, que ya ha venido en examen de admisión, es la crítica a la idea de causa. Voy a ir despacio, ¿ya? Jóvenes, si suelto este celular, ¿qué pasa? Sí, tendrías que experimentarlo, Anaí. Tendrías que experimentar algo para tener la idea. ¿No? Ya se cae. Muy bien. Si suelto el celular, se cae. ¿Por qué el celular cae? La causa de que caiga es la gravedad. Muy bien. Ya, ahora,
Eso es lo que decimos todos, pero Hume no está de acuerdo. Miren, ¿qué dice Hume? Hume dice que lo que ocurre es que en realidad Hume critica la idea de causa y efecto. Porque si tú ves que alguien golpea con un taco una bola de billar roja y la bola de billar golpea una bola de billar blanca, en primer momento la bola de billar roja se mueve. En segundo momento, la bola de billar blanca se mueve y la roja se para. ¿Eso qué decimos nosotros? La causa del movimiento de la bola blanca es la bola. ¿Quién te diría? Tú nunca percibes eso. Lo que pasa es que tú percibes el suceso 2 seguido del suceso 1 y por eso crees que la causa del movimiento de la bola blanca es la bola roja. Ejemplo. Lo que pasa, dice Hume, es que tú ves tantas veces suceso 2 caer seguido del suceso 1 soltar, que sueles creer que si yo suelto ahora, va a caer. O sea, la idea de causalidad para Hume es producto del hábito y la costumbre. Tú has visto tantas veces y repetidas veces el suceso 2 caer, siguiendo el suceso 1 soltar, que sueles creer que la siguiente vez que alguien suelte algo, se va a caer. Pero eso no es universal. Y Hume tiene un ejemplo interesante. Bueno, Bertrand Russell, explicando a Hume. ¿No? Explicando. Bertrand Russell dice, a ver, imagínense que me compro un pollito ahora. Adecuo un espacio de mi, digamos, casa para que el pollito pueda, eh, pueda estar, ¿no? Pueda estar ahí, correcto. Y mañana, 6 de la mañana, bueno, en verano me levanto un poco más tarde, ya, 7, vengo, pasos, ya, puerta, llave, manija, sonido de puerta, pasos, el pollito va a tener miedo y le voy a dar comida. Segundo día, 7 de la mañana, pasos, llave, manija, sonido de puerta, pasos, comida. Tercer día, llave, manija, sonido de puerta. Supongo que un perrito o que un pollito, así como un perrito, a las 2 semanas, como Pavlov, en un condicionamiento, 7 de la mañana ya iba a comenzar a brincar, ¿no? Así como, no sé, a ciertos ademanes, porque ya se va a acostumbrar. Hasta que llega el 24 de diciembre y yo he comprado este pollito para hacer un rico caldo de pollo. Lo quiero matar. Lo he alimentado para matar. Llega ese día, 7 de la mañana, abro la puerta, llave, manija, puerta, paso, se acerca el pollito y lo mato. ¿Cuál fue el error del pollito, jóvenes? ¿Cuál fue el error? A ver, ¿qué dicen? Veo que participan siempre los mismos. A ver, ¿qué dicen los otros alumnos? Acá yo tengo 45 alumnos. ¿Cuál fue el error del pollito? Creer que lo que se daba usualmente se iba a dar siempre. Ese fue el error del pollito. Creer que lo que se daba usualmente se iba a dar siempre. Entonces, cuando ustedes dicen va a caer, actúan como el pollito. Están acostumbrados. Pero no es así, ¿no? No es así, ¿no? ¿Ven? La idea de causa es hábito o costumbre. No es universal. ¿Por qué? Porque cuando tú dices todos los metales se dilatan, ¿tú has probado que todos los metales se dilatan? Lo que tú has visto es 1000 metales que se dilatan y tú crees que el metal 1001 se va a dilatar. Pero eso no es así. O sea, las leyes científicas para Hume son una creencia, no son leyes. Entonces, según Hume, las leyes científicas, así es. Más que no deberían ser formuladas, no son universales. Porque el científico no experimenta, pues que con todos, está haciendo todos los que existen, y él no ha experimentado con todos. Él ha experimentado con 1 millón. ¿Correcto? Recuerden esto, que esto lo va a retomar Popper, ¿no? Sí, la religión y la ciencia. Recuerden que los filósofos son críticos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda hasta este punto?
¿Alguna pregunta? Para Hume no hay ley cierta. Claro, la ley no es universal, diría, señor Omar. Porque la ley, si ustedes leen, la definición de ley es una ley que expresa necesidad y universalidad. ¿Cómo fundamentas esa universalidad? ¿No? Porque he experimentado con metales. Metales no son todos los metales. ¿No? La religión problematiza la lógica científica. ¿Correcto? Muy bien. Hemos visto que para Descartes, ¿cuál es la fuente, la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas, jóvenes? Para Descartes, la razón. Muy bien. Es como que los racionalistas te decían razón. ¿Y los empiristas qué te decían? Experiencia. Como que elige razón sin experiencia o experiencia sin razón. Acá Kant se va a revelar. Va a decir, ¿por qué no pueden ser ambas? ¿Por qué no pueden ser ambas? Razón y experiencia. Por eso se dice que el criticismo sintetiza el racionalismo y el empirismo. Kant perteneció, estimados jóvenes, al tiempo de la Ilustración alemana y expresó la Ilustración con la famosa frase sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Eso es lo que significa sapere aude. ¿Correcto? Ahora, ¿no? Lo que dice Kant, ¿no? A ver, vamos a ver. Jóvenes, atención por favor, porque tienen que entender, esta es la parte clave de Kant. A ver, ya. Para Kant está el sujeto del conocimiento, el objeto, ¿correcto? Objeto, objeto. Muy bien. El sujeto tiene dos facultades, ¿correcto? A ver, en realidad cuando lean a Kant van a ver que es entendimiento y sensibilidad. Es como que razón y experiencia, ¿no? Que le pongan razón y experiencia creo que está bien, ¿no? Pero en sentido estricto Kant las llama así. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tengo de verme afectado por el mundo, ¿no? Capacidad de verme afectado por el mundo. O sea, este objeto a mí me envía intuición. ¿Qué es una intuición? Color, forma, tamaño, textura. Yo recibo estos datos del mundo porque tengo la capacidad de verme afectado por él, porque tengo sensibilidad, ¿correcto? El detalle es que este material del conocimiento, las intuiciones, me llegan de forma desordenada y caótica, de modo tal que yo luego necesito una facultad que ordene los datos del mundo. Y esa facultad es el entendimiento o la razón. Y lo hace mediante las categorías. Y producto de interactuar sensibilidad, porque me llega el material del conocimiento y la razón que ordena todo ese material, tengo recién la idea o el fenómeno de la manzana. Lo que quiere decir que si solo tuviera sensibilidad, podría verme afectado por el mundo. Podría tener intuiciones, la materia del conocimiento, pero no tendría conocimiento, porque no podría ordenar, no habría con qué ordenar. ¿Para eso qué necesito? Del entendimiento. Y si solo tuviera entendimiento, tendría la facultad con que ordenar.
pero no habría que ordenar, porque no hay material de conocimiento, no habría intuiciones. Lo que quiere decir que necesito de ambos, de razón más experiencia. Y ese es el criticismo de Kant. Por eso se dice que Kant sintetiza el racionalismo y el empirismo. Recuerden que yo les dije que la palabra crítica del griego proviene de krinei, separar, ¿correcto? No es rechazar. Kant no dice, se equivoca Descartes y Locke. No. Kant dice, ellos han visto parte de la verdad. Toma de Descartes su ensalzar la razón y toma de Locke y de Hume su valorar la experiencia. Y los junta y los lleva a otro nivel. ¿Correcto? Muy bien, para elaborar ideas se requieren conceptos inducidos por observación. Claro, categorías. Kant los llama categorías, pero también se necesita datos del mundo. O sea, no es solo la razón ni solo la experiencia. Ambos son facultades cosustanciales para el conocimiento. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Descartes, jóvenes, o perdón, Kant vivió en un tiempo en el cual las ciencias avanzaban y la filosofía no. Y Kant se dio cuenta que el problema con la filosofía es que especula. ¿Qué es especular? Especular es reflexionar sin dar nunca evidencia empírica. Es como pensar qué hay en la cara oculta de la luna y comernos a conversar y especular. No hay nada empírico, especular. ¿Correcto? ¿No? Entonces, Kant dice ese problema de la filosofía. Por eso lo que quiere hacer Kant en su crítica a la razón pura es, ¿qué es hacer una crítica a la razón? Limitar a la razón. Y para Kant, ¿cuál debe ser el límite de la razón? La experiencia sensible. No debemos ir más allá de la experiencia sensible. Ese es el problema de la filosofía. Platón nos habla de un mundo de las ideas. ¿Da una prueba empírica? Ninguna. ¿Correcto? Por eso la filosofía no avanza. Y lo que quiere hacer Kant es dar a la filosofía un rigor científico, ¿no? Por eso dice que el filósofo va a ser una crítica a la razón. La razón no puede ir más allá de la experiencia sensible. Otra cuestión clave que hace Kant, que ha venido también en examen de admisión, es el giro copernicano, ¿no? ¿Qué ocurre? Antes de Kant, en el mundo antiguo, por ejemplo, el elemento fundamental del conocimiento era el objeto. El sujeto era pasivo, en el sentido que su mente era como un espejo que debía reflejar el objeto, simplemente. Sin embargo, en el mundo moderno, y comenzó con Descartes, para Kant el sujeto es el que construye el conocimiento. Ese es el giro copernicano. El sujeto construye el conocimiento. O sea, el esencial ya no, en el proceso del conocimiento, ya no es el objeto, es el sujeto, ¿correcto? ¿Y por qué el sujeto? Porque el sujeto construye el objeto, le pone categorías, les pone intuiciones puras de la sensibilidad, espacio y tiempo. Pero vamos, por el momento, me interesa que sepan que el giro copernicano es considerar que el sujeto es el personaje principal en el proceso del conocimiento, no el objeto, ¿no? Alrededor del objeto, a ver, te podría responder a eso, Gabriel, con por qué se llama giro copernicano. En el mundo antiguo, el objeto era el sol, ¿no? O a ver, en el mundo antiguo se creía que el sol era el centro, o perdón, ¿no? Se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿correcto? ¿No? Y los planetas orbitaban alrededor. El objeto era clave en el mundo antiguo. Los sujetos orbitaban alrededor del objeto. Sujeto 2, sujeto 3. ¿Qué es lo que hizo Copérnico? A la Tierra que estaba en el centro, la cambió con el Sol y el Sol estaba en el centro. Algo así hace Kant. Kant dice, no, el centro no es el objeto, es el sujeto. Y ahora pone a los objetos alrededor del
Por eso se llama giro copernicano, porque el acento lo tiene, señor Gabriel, el sujeto. Sería más bien al revés, creo yo, ¿no? Que los objetos orbitan alrededor del sujeto, porque es el sujeto el que construye el conocimiento. Y alguien me podría preguntar, y profesor, entonces, si el conocimiento depende del sujeto, ¿cómo se justifica la ciencia? ¿Por qué ¿Cómo el conocimiento es universal? Porque todos tenemos los mismos esquemas mentales. Por eso todos vemos esta camisa de qué color, blanco, azul y celeste. Por eso todos vemos ese celular de color negro, porque todos los sujetos tenemos las mismas categorías. O sea, decir que el sujeto es el centro no quiere decir que el conocimiento es relativo. ¿Ah? Para Kant, la ciencia es posible, porque todos los sujetos compartimos las mismas categorías. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Otra cuestión clave de Kant es esta. A ver, cualquier persona que haya leído a Kant sabe que yo en este esquemita que les he puesto, sujeto, objeto, idea, aunque ahora la vamos a llamar fenómeno, acá hay un error garrafal. Y es el siguiente. Para Kant, acá, yo no sé qué hay acá. No debo dibujar una manzana. Debo dibujar una X. Esta parte sí es dura de Kant, porque para Kant yo sé que estoy tocando algo acá. Sí. Profesor, yo veo un celular. Lo que pasa es lo que tú ves es lo que está en tu mente. Tú no ves el objeto tal y como es. Tú ves el objeto que está acá que has construido. ¿Correcto? No ves esto. O sea, para Kant yo no conozco el objeto. Cuando voy a un parque y veo un árbol, yo no conozco el árbol. Yo conozco la imagen mental que tengo del árbol. O sea, lo que está acá. Que es una construcción mía y de todos los objetos, claro está, ¿no? ¿Correcto? Entonces, Kant llama esto noumen. Yo no conozco el noumen. Yo conozco el fenómeno. ¿Correcto? ¿No? ¿No? Entonces, acá está el sujeto que tiene la imagen de un árbol. Yo conozco esto, el fenómeno. Pero lo que yo veo, ¿no? Claro que sé que hay algo ahí, lo toco, pero yo no conozco la cosa en sí, el noumen. La realidad en sí, yo no la conozco. Es incognoscible. ¿Qué conozco yo? El fenómeno. ¿Cómo es la realidad para mí? ¿Correcto? Para mí, para el sujeto. Conozco el aparecer. Ustedes no me conocen a mí. Conocen mi aparecer, o sea, no me conocen en sí. Conocen mi aparecer los días miércoles y los días sábados de 6 a 8, pero no saben en sentido estricto cómo yo soy en realidad. Conocen mi apariencia, ¿no? Reducimos la realidad a lo que entendemos, sí, no. Suena a relativo, pero no lo es. No lo es, porque todos los sujetos. A ver, señor Orlando, si todos vamos a ver un árbol, ¿lo describimos de la misma manera? No si nos gusta el árbol o no, ¿ah? Sino cuánto mide, de qué color son sus hojas. ¿Lo describimos de la misma manera? O cuando usted pasa por un parque, dice, mira, hay un pastor alemán, y su hermana dice, no, no, es un schnauzer. No, es un Rottweiler. No, no, decimos, oye, mira ese Rottweiler, ¿no? Negro, grande, no tiene cola. Claro, le cortan la cola a los pobres Rottweilers, ¿no? Yo tuve Rottweiler, me acuerdo, pequeñitos, y cuando son pequeñitos sí tienen su colita, ¿no? Es así una colita fea, ¿no? Porque es como la de un chanchito. ¿Correcto, no? Entonces, ¿no? Y claro, es que Gabriel, tú no puedes tomar la excepción como la regla, ¿correcto? Puede ser que un niñito piense que 2 más 2 es 7, pero no por eso 2 más 2 es 7, ¿no? No depende de él, ¿no? ¿Correcto? O sea, alguien que no ha llevado matemáticas puede creer que la suma de los ángulos de los triángulos de un triángulo es 200 grados. Eso no es cierto. ¿Y qué pasa con él? ¿Ya no es universal? No, sigue siendo universal. Que él no lo sepa es, digamos, otra
cuestión, ¿no? Lo que pasa es que la persona invidente tiene problemas en la sensibilidad, ¿no? Pero es que él los tiene, pero si alguien no lo tiene, sí que estaríamos las cosas del mismo color, ¿no? O si alguien tiene un problema de daltonismo, ¿no? No podríamos relativizar el color de alguien porque esa persona lo ve, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces recuerden, ¿ah? No es, Kant no cree en eso, ¿no? No lo conocemos profundamente, como que conocemos una parte. Claro, el fenómeno, el aparecer. Así es, ¿no? Conocen el nombre. Quizás una buena metáfora sería la de la personalidad. Personalidad en griego es prosopón, es como una máscara que te pones frente a los demás. Conocen la apariencia de alguien, ¿no? Pero no lo que es en sí, ¿correcto? Y finalmente, jóvenes, para Kant hay que conocer los juicios analíticos y sintéticos. Los juicios analíticos son a priori y los juicios sintéticos son a posteriori. A ver, una pregunta. En mi mano tengo un triángulo. Este triángulo tiene tres lados. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dice? En mi mano tengo un triángulo. Este triángulo tiene tres lados. ¿Verdadero o falso? ¿Seguro, señor Gabriel? Por definición, ¿cuántas partes tiene un triángulo? Verdadero. O sea, a priori es lo que es verdad antes de ver. Tengo un cuadrado. ¿Cuántos lados tiene? Cuatro. ¿Correcto? Porque el cuadrado, o sea, a priori es lo que es verdad antes de la experiencia. En cambio, a posteriori es lo que es verdad después de la experiencia, ¿no? Después de la experiencia. El triángulo que tengo en la mano es de color celeste. ¿Es verdadero o falso? Ahí sí se da lo que dijo el señor Gabriel, ¿no? Tendría que mostrarlo, ¿no? Porque no todo triángulo es de color celeste. Así es, eso es después de la experiencia, ¿no? Por eso los juicios sintéticos son particulares. Algunos triángulos, y son contingentes. Un triángulo puede ser celeste, pero puede ser verde, amarillo. En cambio, las verdades a priori son universales. Todos los triángulos tienen tres lados. ¿O han visto un triángulo de cuatro lados? Y es necesario. No puede ser de otra forma, porque si tuviera cuatro lados sería, estimados jóvenes, un cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Esa es una clase dura, jóvenes. Es una clase un poco difícil, sobre todo por Kant. Kant no es un autor. Yo la primera vez que llevé una clase de Kant, sinceramente, no lo entendí. Kant es un autor complejo, ¿no? Kant es un autor complejo, sobre todo porque escribe para filósofos, ¿no? Tienes que estar un poco imbuido de lo que es la filosofía. Si algún día les da curiosidad de leer algo de filosofía, no lean a Kant, ¿no? Lean a Platón, ¿no? Kant es un filósofo que requiere cierta formación filosófica para comprender, ¿no? Las leyes científicas, señor Orlando, ¿a qué se refiere con leyes? Leyes del derecho, leyes científicas. Ya, las leyes científicas para Kant son juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque las leyes científicas son universales. Todos los metales se dilatan, ¿no? Pero dicen algo nuevo. Todas las leyes científicas están acá. ¿Por qué no podría estar estimados jóvenes, en sintéticos, en a posteriori? Porque no son particulares. Nadie dice, un metal se dilata, todos los metales se dilatan. ¿Por qué no puede ser acá analíticos? Porque esos no aumentan el conocimiento, ¿no? Los triángulos tienen tres lados, los cuadrados tienen cuatro lados, están acá. Juicios sintéticos a priori, ¿no? No, claro, Kant no está de acuerdo con Hume. Por más que Kant admiraba mucho a Hume, ¿eh? Mucho, pero no está de acuerdo con él. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes.
amantes del conocimiento. ¿Cuál de los siguientes enunciados se relaciona directamente con la teoría del conocimiento de Descartes? Para Descartes, la duda nos lleva a conocimiento. Apunten ahí. Conocimiento para Descartes es sinónimo de claro y distinto, indudable, evidente. Sinónimo. Claro y distinto, indudable y evidente, ¿no? Esos son sinónimos para Descartes. ¿Correcto? Es la C, ¿no? Para abrirnos en la búsqueda de conocimiento es necesario poner en duda solamente nuestras creencias religiosas, todas, las del mundo, todas. La física puede ser catalogada como la filosofía, no. La duda metódica debe entenderse como una forma de vida. Descartes dice que hay que dudar en el plano teórico, pero en la vida no voy a dudar, no voy a decir, ¿el tren seguirá la misma ruta el día de hoy? No, en la vida no es una duda teórica. La experiencia es el fundamento de la realidad, no creo que Descartes diga eso, jóvenes. Si el racionalismo se funda en la razón y el empirismo lo hace en la experiencia, en cambio el criticismo es una síntesis de las posturas. La T. Relacione correctamente los siguientes conceptos. Descartes, a ver, Descartes ¿con cuál va? Así es, 1D, ¿correcto? 1D, ¿no? Ya creo que por las claves, y ya la única que queda es la D, ¿no? Pero a ver, veamos. Locke, D, no existen ideas sin nada. Hume, empirismo radical. Kant, no se puede conocer la cosa así. ¿Qué es la cosa en sí? El noumen. El noumen. Claro. Según Descartes, el hombre tiene la facultad de conocer a Dios valiéndose exclusivamente de su razón, sin la necesidad de apoyarse en los sentidos. Al respecto, Kant diría que, a ver, antes de que marquen la respuesta, para Kant algo es conocimiento, o sea, para que algo sea conocimiento, se necesita de la experiencia, ¿correcto? ¿No? Porque sin experiencia no hay conocimiento, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, para Kant, el conocimiento necesita razón y experiencia. ¿Podemos conocer a Dios para Kant? ¿Qué creen ustedes? Para Kant, ¿podemos conocer a Dios? No hay experiencia. Pero ¿qué pasa si alguien diría, ¿no? Señor Sergio, yo he experimentado a Dios, profesor. El problema de la experiencia religiosa, con mucho respeto, es que es una experiencia subjetiva, ¿no? Hay una persona que experimenta a Dios, ¿no? Un día me acuerdo que acompañé a mis tíos porque mi primo se bautizó en una iglesia eh, cristiana y recuerdo que fue a una piscina, ¿no? Y como que se sumergió, ¿no? Y recuerdo que una señora dijo, ¿ves cómo salen los demonios? Yo que estaba ahí no veía pues los demonios, ¿no? Entonces, estaba ahí un poco consternado, ¿no? Y luego le dije a mi tía, tía, ¿por qué esa señora dice que está viendo cómo salen los demonios? Y me dijo, es que ella tiene ese don. La experiencia religiosa es así. Hay alguien que tiene un don. Si tú aprendes bien física, vas a entender las leyes de Newton. Si aprendes bien teoría de la relatividad, vas a entender lo que dice Darwin, la curvatura de la luz. Si aprendes bien matemática, vas a entender los teoremas. Ahí no hay nada que Pitágoras tiene el don y que tú no, nada, ¿no? Entonces, el conocimiento es intersubjetivo.
Y el problema con el conocimiento religioso es que es subjetivo, personal. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo puedo decir, jóvenes, miren, acá está mi amigo Kant, ¿lo ven? No, conocimiento no es personal, ¿no? O sea, no puede ser así, ¿no? Si ustedes descubren una nueva ley, una nueva reacción química, ese experimento se debe realizar mínimo 9 veces por científicos de diferentes partes del mundo, ¿no? En sus laboratorios. No hay de que no, a mí sí me salió en mi laboratorio, ¿no? Conocimiento es subjetivo. Claro, ¿cómo lo he experimentado? No lo sé, pues que hay personas que dicen que sí, yo he visto, ¿no? Eh, he visto un ángel, entonces uno no le puede quitar esa experiencia a la persona, ¿no? Porque lo dicen tan vívidamente, pero lo que no se podría decir es que el conocimiento es intersubjetivo, ¿no? Por ejemplo, a veces me dicen profesor, ¿no? Hay personas que te ponen la mano en la cabeza y te desmayas, ¿no? A ver, vayamos, ¿no? Correcto, ¿no? O profesor, hay un pastor, ¿no? Una vez vi en internet un video donde un pastor hacía así y todos sus feligreses se caían, ¿no? Mi sobrino estaba viendo ese video. ¿Cómo un niño de 10 años llegó a ese video? El video se llamaba Cuando tu pastor es más fuerte que Goku, ¿no? Alguien puede decir, sí, eso ocurrió. Habría que ir nosotros, ¿no? Y que ocurra, ¿no? Correcto. Así que cuidado, ¿no? Con cuidado. No, no le estoy diciendo que esa experiencia no haya pasado, pero para que sea conocimiento debe ser intersubjetiva. Y el problema con Dios, con mucho respeto, jóvenes, es que es una experiencia, la experiencia religiosa es una experiencia personal, ¿no? Personal. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, comenzando a estudiar filosofía, tenía un tío que había quedado en silla de ruedas y era testigo de Jehová, ¿no? Y lo llevaba a su iglesia y lo dejaba, volvía a mi casa a leer como una hora y luego volvía a recogerlo y lo llevaba, ¿no? Y, y recuerdo que una vez, una de las chicas, ¿no? De Testigo de Jehová, creo que se cambió a una academia donde tocaban rock, es como que rock cristiano, algo así, ¿no? Y una vez me invitó, me dijo, sí, mira, si vas a sentir a Dios ahí, ¿no? Y yo fui. Recuerdo que cuando estaban ahí en una canción, ¿no? Como que saltando todos en euforia, ella me dijo, ¿y sientes a Dios? Y yo le quería decir, no, pero no, por respeto no le dije eso, ¿no? Ven, ella sí sentía a Dios en ese espacio, ¿no? ¿Quién soy yo para negarle eso, ¿no? Pero es que es muy personal la experiencia religiosa, jóvenes. Y cuidado, Kant creía en Dios. Lo que Kant estaba diciendo es que no puede haber conocimiento de Dios, pero él sí creía en Dios. Pero a Kant se lo leyó mal, ¿no? Y lo prohibieron en Rusia. Se molestó el zar de ese entonces, ¿no? Se molestó con Kant porque sentía que su filosofía daba pie al agnosticismo, ¿no? Porque claro, Kant dice esto, ¿no? Los teólogos se molestaron porque Kant dijo esto, no hay conocimiento de Dios. Puedes creer en Dios, ¿no? Pero no puede haber conocimiento de... No lo sé, Gabriel. A ver, pregúntale a las personas que sí tienen esa experiencia religiosa, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la clave entonces, no? Ajá, esta es la clave. Jóvenes, correcto, quería fundamentarles esa respuesta. Identifique cuál es la afirmación que esté equivocada en relación a la filosofía de Descartes. La B, ¿no? Sí propuso el criterio de certeza o la duda metódica, ¿correcto? 6. El empirismo, como un ejemplo de crítica filosófica, cuestionó las ideas cartesianas. Sí, por ejemplo, el argumento principal de Locke para cuestionar las ideas de Descartes es que la A. Si el racionalismo se funda en la razón y el empirismo lo hace en la experiencia, en cambio el criticismo, igual que la vez pasada, jóvenes, a esta pregunta siento que le he respondido hoy día. ¿Cuál es la clave? La E, ¿no? Hume critica la idea de sustancia. Ajá. Hume critica
la idea de causalidad, pero también la de sustancia. Para Hume, tú no percibes el celular, la sustancia celular. ¿Tú qué percibes? Algo rectangular, de color negro, que pesa, digamos, 500 gramos, que es liso, y todo eso lo pones, supones que está en un soporte, que es la sustancia. Hume es bien radical, porque Hume también dice que no existe el yo. Si tú te interiorizas, tú nunca captas tu yo, ¿no? El yo es como un teatro, dice, las cosas pasan. Y yo supongo que le pasan a alguien. Esa crítica de Hume ha tenido mucho eco en la filosofía y en la literatura, ¿no? Hermann Hesse llega a decir que no somos un yo, somos múltiples yos. Por ejemplo, yo tengo un yo con ustedes, que es mi yo filosófico. Pero cuando estoy con mi hija, no hablo de esta forma, ¿no? Digamos, ¿no? Comemos heladitos, ¿no? Caminamos, vemos películas, ¿no? No. O sea, cuando juego fulbito con mis amigos, no estoy diciendo, pues, ¿no? Dame el balón se mueve o no se mueve, ¿cuál será la causa de que el balón se haya movido? Mi pie derecho, la fuerza. No pienso eso, eso es otro yo, ¿no? Un yo más lúdico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos varios yo. Y a Hume creía que no había yo. Era una ficción, ¿no? Era una ficción, ¿correcto? Hume critica la idea de sustancia, pues afirma que lo que percibimos son cualidades, pero la idea de sustancia no tiene base en, debe ser experiencia. Claro, percibimos, claro, tú no ves un árbol, tú ves las características y las unes y supones que hay un árbol, ¿no? Entonces es muy radical, ¿no? Fernando lee con su pequeña hija Alicia en el País de las Maravillas. En el capítulo 9 aparece un animal mitológico que tiene la cabeza de un águila y el cuerpo de un león. Según la clasificación de Descartes, el grifo es una idea. Yo no he visto la película, jóvenes, pero he leído con mi hija este libro, ¿no? Es una idea facticia, sí es, ¿no? Es un león con alas de un águila, si no me equivoco, ¿no? Muy bien. René Descartes, en sus meditaciones metafísicas, sostenía: encuentro que el pensamiento es un atributo que me pertenece. Es el único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo. Esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Pues todo el tiempo que dure en pensar. Pues podría hacerse incluso que, si ceso de pensar, cesase al mismo tiempo de ser o existir. De acuerdo con el pasaje presentado, se puede inferir que para Descartes el sujeto, pregunta de la presa en Marcos, se define por su capacidad de pensar. Con el arribo de la revolución copernicana se produjo un tránsito entre la ciencia clásica y la ciencia moderna. Como consecuencia se mermó el prestigio, esta también es una pregunta de la presa, si no me equivoco. Con el arribo de la revolución copernicana, no, de examen de admisión, jóvenes, está calientito, el de ahora. Con el arribo de la revolución copernicana se produjo un tránsito entre la ciencia clásica y la ciencia moderna. Como consecuencia se mermó el prestigio y autoridad de autores antiguos, y se permitió la autonomía del pensamiento y el libre desarrollo de la ciencia. Los que fomentaron, bonita pregunta, ¿qué es el giro copernicano? Claro, el sujeto, ¿no? Ya no es tanto el objeto, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, ahí está, les iría bien en este examen de la pre, en este examen de admisión. ¿Correcto? Jóvenes, repasen esta semana, ¿no? Es una de las semanas de las clases más complejas porque estos filósofos son filósofos bastante técnicos. Por ahí, si no les quedó claro algo, me lo pueden formular el siguiente, digamos, la siguiente clase, ¿correcto? La siguiente clase podemos